Quilombo. Hola, bienvenidos a la Resistencia Artística Arcoíris, este espacio donde estudiamos la mente humana y el cosmos de forma interdisciplinaria. Y hoy me permito la situación, el estado de situación es esta. Tenía una serie de contenido relativo al 13, ¿no? Al 13 y voy a poner hablando del 13, hablando del 13. Ahí va. Vamos con el loco Abreu, el 13, mala suerte, no te cases ni te embarques. Este programa lo quería hacer hace mucho tiempo y la realidad es que cuando empezás a compilar información es infinito, no termina nunca y al final no lo terminás de hacer nunca. Entonces dije, bueno, así ya tenía un montón de cosas. Perdón que voy a tomar un verde. Tenía un montón de cosas para ir empezando a esbozar, jugar con algunas ideas, porque ¿quién soy yo para definir al 13? Vamos a hablar del 13, porque también pasó un poco todo esto de... empezamos a prestarle atención a símbolos, pero hay una confusión donde de repente vemos, por ejemplo, esto. Vemos el símbolo de este ojo, el ojo que todo lo ve, decimos esto, masón. Después vemos el símbolo de la serpiente que se muerde la cola, decimos esto, masón. Después vemos un obelisco, ¿sí? Decimos esto, masón. Después vemos, bueno, el triángulo puede ser, sí. Bueno, creo que se entiende. A lo que voy es, vemos este símbolo y decimos esto es masón, esto es masón, esto es masón. Bueno, ahí ya hay que decir una cosa, y es que cuidado porque son símbolos que usa la masonería. No significa masonería. Esto no significa masón. Y esto no significa masón. Y esto no significa masón. Cada una de estas cosas significa algo. Y todos estos símbolos, egipcios, sumerios, acadios, beres, paios, usted acá rellene con su mito histórico. Cada uno de estos símbolos son previos a todas las logias y significan algo, otra cosa. Lo usan los masones, lo usan los jesuitas, lo mismo que el sol, el símbolo del sol. No, masón, dios solar. Bueno, no, está bien, pero no significa solo, no es solo una referencia a la logia. El símbolo tiene un significado en sí. Y hay unas cosas que nos encontramos bastante, que es el tema del número 11. El tema del número 11 y el tema del número 13. ¿Sí? Cada una de estas cosas significan cosas. Cada uno de estos símbolos simbolizan. ¿Sí? Lo usan las logias. ¿Sí?
pero tienen un contenido que decodificar, ponele. Y para ir rápido, vamos a los números 11 y 13. No, 11 también, masón. No, 13, masón. No, ¿sabes qué no? El 11 y el 13 son números. No son masones. Son números que significan cosas que dan valor a, o unidad de medida a ciertos fenómenos, características, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar del 13. El 13, bastardeado número, canal, ¿sí? El número 13. ¿De qué va el 13? Porque el 13 es una cosa que hemos de encontrar en un montón de contenido cultural. Esto es el guión de todos los guiones. Usted va a empezar a aprender a leer ese guión que hay detrás de todos los guiones. Y hoy, bueno, se nos hacía lindo hablar del 13, del Loco Abreu. ¿Sí? Y expresiones relativas al 13, bueno, hay muchísimas. Hay un montón. El 13 está... El 13 tampoco sé si es un número. Representa una idea, un conocimiento, un concepto, un arquetipo. Bueno, vamos a hablar del 13. Vamos a hablar del 13 y para hacer la intro de esto, digamos, veníamos en eso de que hay un guión de todos los guiones, ¿no? Y es algo que suelo repetir, es una sección de este canal, eso del guión de todos los guiones, donde estudiamos un guión que está evidentemente, muy evidentemente, detrás de absolutamente todos los guiones. Importantes, ¿no? De los importantes. Entonces, el 13, si queremos empezar a transitarlo, a recorrer las ideas que nos propone el 13, perdón, voy a tomar otro mate. Cuéntenme algo de cómo van llevando todo esto, ¿sí? Esto parece muy abstracto, pero les puede llegar a servir mucho. Tampoco encontré esto en ningún lado, tampoco me siento un iluminado, solo soy una persona con una cierta curiosidad en las cosas que a mí me interesan, y para otros pueden ser otras. No pretendemos tener la verdad de absolutamente nada, solo contamos cosas que con las que nos hemos divertido y hemos jugado con la mente. Y en cuanto a lo del 13, y en cuanto a eso de que hay un guión detrás de todos los guiones, hay algo muy interesante que nos dice Cerati en una situación en vivo, ya que lo mencionamos tanto a Cerati, que bueno, cuando empezamos a trabajar esta idea de que hay evidentemente un guión detrás de absolutamente todos los guiones, al tiempo nos cruzamos con este video y escucho esto de repente. Hay un guión, ¿eh? Sí, para que quede claro, vamos a ponerlo en cámara lenta. Hay un guión, ¿eh? Bueno, curioso para quienes indagamos en esta semiótica oculta detrás de toda nuestra cultura, arte, monumentos, libros, música y un mensaje entre líneas. Busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco algo
que sacuda mi cabeza. Entonces, ya que entramos al asunto Cerati, y que ya que veníamos en eso del 13 para de contar, Me di cuenta con el tiempo que solo sé contar hasta 13. ¿sí? El tipo tiene que dejar en claro la canción que vamos a cantar, si bien arranca por el número 1, esto viene desde el 13, tiene que empezar por el final, tiene que dejar en claro que todo lo que va a decir viene desde ahí, desde el 13. ¿Y qué es el 13? Porque es abstracto el 13. Bueno, es dificilísimo explicar qué es el 13. Por eso se encuentra en todo el arte, porque son maneras de metaforizarlo. ¿Sí? Me di cuenta con el tiempo que solo sé contar hasta 13. ¿Sí? Y ahí hablando de 13 paré de contar, 13 paré de contar. El 13 en el tarot es la muerte, ¿sí? Pero no tiene nombre en realidad. Nosotros le decimos la muerte. También el 13 es medio donde se empieza a invertir, siendo 22 cartas. Donde se empieza a invertir, como empieza la otra mitad de esa realidad de esos 22. ¿Sí? El 13, los huesos. Los huesos. Cuando todo lo pétreo. Cuando todo sea comido por la tierra, nuestra carne, sabiendo que nada se pierde en este sistema cerrado, no se pierde la energía, o sea, nuestros pulsos cardíacos y neuronales, yo no sé a dónde, díganle cielo, díganle acaya, díganle éter. Usted dígale como pueda, pero la energía, quizás esto lo tengo que decir como técnico en electrónica, no se pierde, se transforma. Bueno, Jorge Drexler, ¿no? Nuestros propios cuerpos incluso, nada de eso se va a perder, todo eso pasará a ser otra cosa, abono, se convertirá en un árbol, que se convertirá en una manzana, que nos coma algún niño y nos convertiremos en otra cosa, porque la única constante es que todo varía. Sí. En la máquina en la que estamos. Pero el 13 deja ver los huesos, que quizás es algo más, es algo que no... Una esencia que cuesta muchísimo más que el tiempo la destruya. Algo más esencial, una estructura más esencial. Que puede quizás llegar a vencer al paso del tiempo. Vencer a Cronos, vencer la muerte. ¿Eso simbolizan los huesos? ¿Que no existe la muerte? ¿Y por eso no tiene nombre esta carta? La carta número 13. ¿Sí? Bueno, está la historia del Apolo 13, el Papa que, nombrado el 13 de marzo del 2013. Está también la historia de San Lorenzo, justo el año siguiente, campeón el 13 de agosto. Yo soy hincha de San Lorenzo, estuve en la cancha, todo. Qué sé yo. Muy extraño, pero igual se disfrutó, ¿eh? Se la pasó bien.
El 13, Sabrina. Sabrina que está en los dos mundos. Sabrina que es parte de los dos mundos. Los dos mundos que aparecen en Dark, por ejemplo, en la serie Dark. Esos dos mundos. Vamos a hablar de los dos mundos. S13, en la letra B, Sabrina, que es mitad humana, pero también es mitad bruja. ¿Y no será como nosotros, que somos mitad ángeles caídos? ¿O no somos ángeles que han caído a la materia? ¿O no somos eso? ¿No seremos Sabrina? ¿Mitad de este mundo y mitad no? ¿No habitará en nosotros el 13, como en la letra B? Todo esto se disfraza de un oscurantismo para que vos le tengas miedo, para que no quieras ni intentar entender de qué se tratan estos símbolos. Pero hay que tener cuidado, no todo significa masón. Todo, o sea, esta semiótica, este código lingüístico simbólico no verbal que nos acompaña desde hace mucho tiempo en la historia. Esta semiótica, estos símbolos, significan cosas, conceptos de la máquina en la que estamos. Lo usan las logias. Tengo que repetir esto porque hay una... A veces hay una neblina en cuanto a estos asuntos, que todo pareciera ser oscuro y en realidad el conocimiento es conocimiento. La información es información. Perdón por el ruido del mate. Lo oscuro, bueno, puede ser lo que vos hagas con la información. Sí, vamos con otra del 13. Ahora vamos a ir... Bueno, no, podemos ir acá, por ejemplo. The Second Law, de la segunda ley de Muse, ¿sí? Son, curiosamente, ¿viste? Todo siempre es tan casual, que son 13 canciones con una simbología interesante. Toda una letra increíble. Bueno, hablando de la máquina, sí, Simulation Theory es teoría de la simulación. Es el último disco de estos chicos de Muse que el contenido de su arte expresa mucha información que nos puede servir, ¿sí? Un concepto bastante Matrix, ¿sí? Bueno, es para escucharlo todo entero, con mucha atención, y bueno, aparece la máquina. Pasa que si agarro por esa rama se me puede dilatar mucho. La máquina, podemos hacerlo muy rápido, por ejemplo. La máquina en la que estamos, ¿no? Que aparece simbolizada en películas como Tron. Sí, la máquina esta de la película Tron. Y alguien que la maneja. De esto hablamos un poco en eso del controlador y la cruz. Las 4 posiciones o 4 fuerzas y el controlador. Hay un control. Y esta máquina de Tron, de la película Tron, que es increíble, también muestra ahí el conflicto entre el 11 y el 13. Sí, se ve bastante claro. También Muse, hablando de Muse, ¿cómo es que se llama? La máquina aparece también directamente en una tapa que no me acuerdo cómo se llama. Drones.
Claro, como manejados, drones se llama, ¿no? Como algo manejado a distancia, ¿no? La máquina, el controlador, que hablábamos en el controlador y la cruz. Acá en este caso aparece el controla al que controla, el controlador del que controla, ¿sí? Pero bueno, esta idea de la máquina en Muse aparece muy evidente, también como en la película Tron, que es la misma, digamos, del mismo palo de Matrix y demás. Pero en el caso de Second Love, hay mucha información acá. O sea, perdón que sea tan desprolijo, pero que si no lo hacía de esta forma, no lo hacía nunca, porque es infinito esto. O eterno. Habría que preguntarle a Dani Márquez, ¿no? Entonces tenemos el tema, el disco de Second Law, de la segunda ley, que si uno se pone en hermetista, dice la segunda ley, estamos hablando del principio de correspondencia, porque hablábamos de los dos mundos, hablábamos por ejemplo de esos dos mundos, que hay un mundo como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. ¿Sí? 13 canciones tenía que tener. Y la gráfica, hablando de las gráficas de Muse, en este caso, más que representar a la máquina en la que estamos, representa esa otra parte de ese plano de correspondencia que como es arriba, como es afuera, es abajo, adentro, en la mente. Esto vendría a ser como un scan de, no sé si de conexiones neuronales o... Pero bueno, que justo aparece como una simbolización de la mente, ¿no? Y una mención a la segunda ley. Y uno que conoce alguna información piensa quizás en el plano, en el principio de correspondencia como segunda ley, en eso de cómo es arriba es abajo y cómo es afuera es adentro. Y cómo es afuera, bueno, ellos piensan que afuera es una máquina, un juego así, incluso aparece... esto ya se me va a ir a la mierda. Ya me va a ir a la mierda. Pero bueno, en el buen sentido de irme a la mierda, ¿no? Muse... ¿cómo es? Ah, bueno, puede ser cualquiera. Puede ser este tema, porque aparece varias veces, ¿no? Este tema... este tema merece otro análisis. Esto ya se me está yendo de las manos. Bueno, una publicidad atrás de otra. La publicidad de la publicidad. Y ahí vamos. Sí, tema de Muse. Arranca. Fichín. Controlador. Juego. La máquina. ¿Sí? La máquina. Pero estos tipos que nos hablan de esta máquina en el disco que recién veíamos, Simulation. Bueno, como es arriba es abajo, te dicen, te muestran una mente. Bueno, como es la máquina afuera, quizás también sea adentro. ¿Eso me está diciendo señor Muse? Con eso del 13, eso del 13, ¿por qué es 13? ¿Por qué 13? O a mí le gusta Cerati y solo saben contar hasta 13. Con el tiempo se dieron cuenta que solo saben contar hasta 13. ¿No? Así que atenti al 13. Cuidado con el 13 porque, bueno, como es afuera, como es la máquina afuera, quizás también sea adentro. Y como es adentro, probablemente sea afuera. Como sea en la mente, o sea, la realidad es eléctrica en nuestras mentes. Afuera también sería eléctrica, entonces la realidad. Cuando uno ve imágenes de este corte, por ejemplo, del fluir del agua, que parece tener ese patrón eléctrico, los vasos sanguíneos, los rayos, los árboles que son como rayos al revés. ¿No será eléctrica la realidad?
Bueno, este es un archivo que también, digamos, fuimos tirando mucha data acá y ya se nos hizo tiempo como empezar a soltar cosas porque si no se acumula mucho sin decir. Pero bueno, seguimos con el 13, ya hablamos de Sabrina, de Cerati, de Muse, bueno, Pink Floyd. De Pink Floyd podemos mencionar esto. Esto quizás es una referencia de lo que a nosotros nos pareció como más claro del 13. Como una contracara. Conocer la otra mitad es poco, ¿no? ¿Qué otra mitad? ¿El lado B de qué? ¿La fuerza natural? ¿Eso que paró de contar y para algún lado se fue? Aunque no muere, como dice el 13 del tarot, hablamos del tarot. Bueno, hablando de Abreu, no hay nada, no sé para decir de Abreu, pero eso de... Curioso también cómo nos metieron lo de no te cases ni te embarques, mala suerte, ¿sí? Y si hay un tipo que ha tenido buena suerte, justamente es Abreu, y siempre usando la camiseta 13. Está medio lerda la compu, así que... Bueno, está, loco Abreu. Muse. Podemos dejar a Muse y vamos ahora sí a pasar a la situación del 13 en la literatura. Sí, el 13 en la literatura, digamos. Vamos con... Bueno, y eso que hablábamos de que Cerati se presenta, porque el tema arranca diciendo uno está solo y se entera, dos diferentes. Arranca por otro número, pero él necesita aclarar de movida que esto va del 13. ¿Sí? En este caso, el 13, eh, en el libro de la naranja mecánica de Anton Burgess, no sé cómo se dice, Burgess. Eh, lo mismo. En todas las obras que vamos a tantear ahora, el personaje se identifica directamente. Y le encomiendo la tarea de que usted descifre el patrón en común en todas las obras que estamos hablando. Hay una idea, una actitud a la que se menciona cuando se habla del 13, es un estado del yo, del ánimo, del ánima, de la conciencia, de la mente, de alguno de nuestros cuerpos. Un llamado, una alerta, un desvío. Vamos. Capítulo 1, ¿no? Este libro, aparte, ¿no? De lo que vamos a hablar, hablábamos de que no seríamos todos quizás un poco ángeles caídos. En la parte de atrás dice, la naranja mecánica cuenta la historia del nazi adolescente Alex, que Alex, veníamos hablando, Alejandro Magno, de la figura de Alejandro, es clave en todo esto. Justo Alex tenía que ser. Y sus tres drugos amigos en un mundo de crueldad y destrucción. Mira vos la creación esta, ¿eh? Un mundo de crueldad y destrucción. Alex tiene los principales atributos humanos: amor a la agresión, amor al lenguaje, amor a la belleza. Pero es joven y no ha entendido aún la verdadera importancia de la libertad, la que disfruta de un modo violento. Y esta parte es muy interesante, dice, en cierto sentido vive en el Edén, como un ángel caído. Y solo cuando cae del Edén, Alex. Como en realidad le ocurre desde una ventana, es en eso de yo te llevo para que me lleves de Cerati, dice, hoy saltás por la ventana.
¿no? En esto de que Alex cae del Edén por una ventana. Mira vos. Por un Windows. Parece capaz de llegar a transformarse en un verdadero ser humano. O sea, el tipo estaba en el Edén y cae, como en cualquier caído que podemos llegar a ser nosotros, este Alex, y nos da el ejemplo de que ahí, bueno, nos transformamos en un ser humano. Cuando caemos en este mundo de crueldad y destrucción. Sí, bueno, eso es solo la contratapa. Les quiero leer esto donde generalmente los libros, la literatura clásica, se identifica de movida cuando algo viene del 13 y sigan al 13. ¿Sí? Es un buen consejo que les puedo dar. Cuando el 13 los llame, ¿sí? Síganlo. Arranca, capítulo 1, la naranja mecánica. Y ahora, ¿qué pasa, Estábamos yo, que yo en inglés es I, es uno, y mis 3 drugos, Pete, George y el lerdo. Drugos vendría a ser como amigos, pero a lo que va es esto de estábamos. Desde el arranque. Bueno, estábamos yo... Uy, qué boludo. Bueno, lo que dice es, capítulo 1, perdón, va de nuevo. Curioso libro que también está dividido en 3 capítulos de 7, ¿no? Como hablando de los planos de correspondencia. En cuanto a la mente y la máquina, una relación entre la mente y la máquina, los dos mundos. Hay un mundo objetivo exterior y hay un mundo al que se accede hacia adentro, inmaterial e interno. Hay 2 mundos como en Dark, como en esa segunda ley de Muse. Capítulo 1 de la naranja mecánica. Y ahora, ¿qué pasa, Estábamos yo, I y los 3, y mis 3 drugos, ¿sí? Esta es la simbología que se da al principio. Quizás digas, bueno, arranqué por esta porque es la más quizás difícil de entender en esto de yo, I y los 3. Así que, bueno, vamos a otro ejemplo que quizás empiece a redondear un poco más. A ver cuál puede ser, porque tengo acá alguna pila de libros y busco la tapa para ilustrar. Bueno, vamos con este. El lado activo del infinito de Carlos Castaneda. Encuentre usted la actitud o el estado espiritual o el arquetipo o la secuencia o lo que tenga que ver en común entre todos estos simbolizaciones del 13. ¿Sí? Carlos Castaneda, libro genial también. No hace falta ser un chamánico ni creer en Carlos Castaneda. Digo, es muy interesante los planteos que te hace recorrer, ¿sí? Por tu propia mente. El lado activo del infinito, situación chamánica, un estudio antropológico de chamanismo, yaqui, en México, en la región de Sonora. Y arranca así, ¿sí? Leemos siempre cómo arranca, como Cerati diciendo, solo sé contar hasta 13 porque hay un guión, por si no se dieron cuenta, hay un guión. Como en la naranja mecánica, como en Sabrina, los 2 mundos, ella es de los 2 mundos también. Es mitad no material y mitad humana. Mitad bruja, mitad humano, mitad mente, mitad cuerpo. Los 2 mundos habitan en nosotros. Y el 13 hace una referencia hacia ese otro lado, si se quiere. ¿Sí? Arranca. Introducción. Carlos Castaneda, El lado activo del infinito. Este libro es una colección de sucesos memorables de mi vida. Los coleccioné siguiendo la recomendación de don Juan Matus, un chamán yaqui de México, el cual como maestro se esforzó
durante 13 años en hacerme accesible el mundo cognitivo de los brujos que vivieron en México en tiempos antiguos. ¿Sí? 13 años. Vamos con otro. A ver si encuentran el patrón en común. 1984 de George Orwell. Che, perdón, voy a tomar un matienzo porque esto de hablar tanto. Bueno, George Orwell, 1984. Vamos al principio para ver desde dónde habla esta gente. George Orwell, 1984, capítulo 1. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, bla bla bla. Y ahí arranca, ¿no? Tenía que quedar en claro que eran las 13. Orwell. Vamos a, si querés, ¿cómo se llama este tipo? Ahí está. Paul Auster y la música del azar, que bueno, pues la música del zar, ¿no? Cuidado con eso de zar. La música de Eleazar. Cuidado. Bueno, en este libro, este arranca así. También, ¿no? Para que quede bastante claro. Durante todo un año no hizo otra cosa, Paul Auster, la música del azar, capítulo 1. Durante todo un año no hizo otra cosa que conducir. Viajar de acá para allá por los Estados Unidos mientras esperaba a que se le acabara el dinero. No había previsto que durara tanto, pero una cosa iba llevando a la otra y cuando Nash comprendió lo que le estaba ocurriendo, había dejado de desear que aquello terminara. El tercer día del 13º mes conoció al muchacho que se hacía llamar Jackpot, fue un encuentro casual. Bueno. Y esto de al 13º mes, ¿no? Como en realidad la historia que nos viene a contar empezó hace un año, dice arranca diciendo durante todo un año no hizo otra cosa que conducir, bla bla bla. Como diciendo, bueno, pasó un año de esta historia, pero en realidad no arranco desde el principio, arranco desde el 13º mes. Bueno, curioso lo de Paul Auster. ¿Qué más tenemos? Bueno, uno muy lindo y muy simbólico, pero ya se pasa de simbólico a explícito, que es esto de Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle. Es el primero de la colección de Sherlock Holmes y bueno, yo de pendejo era bastante fan de Sherlock. ¿Sí? Y bueno, y este es uno muy interesante que no aparece al principio, esa simbología del 13, pero aparece en la segunda parte, del otro lado, en el segundo testamento, en la segunda, conocer la otra mitad. Cuando hablábamos de conocer la otra mitad es poco, dice Cerati. ¿Sí? El otro lado, los dos mundos, como es arriba es abajo. El otro lado. Y en la segunda parte de este libro, ya bastante avanzado, me olvidé en qué párrafo era, lo tengo acá citado, discúlpenme. Bueno, acá estamos. La cuestión es, hay un personaje muy curioso en esta novela policial que se llama Lucy Ferrier. Lucy Ferrier. Lucy Ferrier. Lucy es una chica
de 12 años, que pasa algo muy curioso cuando cumple 13. Justo cumple 13. Justo Lucy Ferrier cumple 13. Y lo que viene a relatar es ese momento íntimo de las mujeres. La verdad no lo conozco, he escuchado que es descubrir como un nuevo mundo, nuevos sentires, nuevos pensares dentro de lo que le pasa a la mujer en ese momento que tiene el periodo por primera vez y en la adolescencia, ¿sí? El libro, en un momento, habla de de esa situación cuando Lucy Ferrier, cuando está cumpliendo 13, sucede esta situación que se convierte en mujercita, no sé, digámoslo como podamos. Y lo que viene a decirnos Sir Arthur Conan Doyle, hablando de que encuentren el patrón en común entre 1984, ¿no? Alguien que empieza a dudar de las cosas, que arranca con el 13. Paul Auster, donde una persona se revela y se va a la mierda, y al mes 13 empieza la historia. Castaneda, que deja la universidad y su estudio antropológico porque tuvo 13 años. ¿Sí? La Naranja Mecánica, donde, bueno, una rebeldía ahí en Alex, manifiesta un ángel caído por una ventana. Es muy simbólica la obra de Estudio en Escarlata. Esto que estamos haciendo, la verdad, es bastante, no sé si avanzado, pero no es... hay que estar presto a entenderlo, ¿sí? Porque hay mucho contenido simbólico, no verbalizado, no literal, o metaforizado. Entonces, olvidémonos quizás de que está hablando que esa Lucy Ferrier a los 13 tiene su primera menstruación, sino que pensemos en un cambio interno, como sufre Castaneda, como sufre Winston en 1984. Algo interno que lo guía a Alex en La Naranja Mecánica, o lo que guía a Nash en La Música del Azar. Sí. Se habla siempre de algo interno, pareciera. El otro lado, volvemos a lo de esto. Y vamos, dice Sir Arthur Conan Doyle, Estudio en Escarlata, bastante avanzado ya en la segunda parte, y viene diciendo como que el padre no se dio cuenta de que la hija estaba transitando esa situación femenina, ¿sí? Como que el padre no fue ni en pedo el primero en darse cuenta. Y dice, eso ocurre muy raras veces. Ese cambio misterioso es demasiado sutil y demasiado gradual para que pueda ser medido por fechas. Y la que menos se entera de ello es la propia doncella. Hasta que el tono de una voz o el contacto de una mano hacen estremecer su corazón y comprende con una mezcla de orgullo y de temor que ha despertado dentro de ella una naturaleza nueva y de mayor vuelo, como Castaneda, como Alex. Son pocas las que no recuerdan ese día y no conservan la memoria del pequeño incidente que anunció el arborear de una nueva vida. En el caso de Lucy Ferrier, la ocasión fue en sí misma seria, independientemente de su influencia futura en el destino de la joven y en el de muchos otros además de ella. Hay una metáfora en esto, en este personaje de Lucy Ferrier. No es una niña de 13 años.
es una metáfora, ¿sí? Una metáfora del 13. Una metáfora de una naturaleza interior que se despierta, ¿sí? Vamos entendiendo quizás esta metáfora. Esto es introductorio porque sigue y va de muy largo. Pero queríamos hacer una introducción al 13 en la literatura, en la música, el 13 como arquetipo y no como un número que vemos por ahí. 13 masón. 13 masón. No, el 13 es un número primo que significa una cosa. ¿Sí? Y que quizás alguna logia lo use. ¿Está bien? Si quieren, para seguir hablando un poquito más del 13, el ciclo lunar, ¿no? Las lunas son 13 lunas al año, no son de 28 días. Al año tenemos 13 lunas. 13 lunas llenas, quiero decir, de luna nueva a luna llena. 13 periodos de esos que duran 28 días, no 30, otro de 31 y otro de 28, pero cada 4 años le agregamos un día. Ese calendario de mierda gregoriano. Si respetáramos el calendario lunar, por lo menos, o respetáramos a la naturaleza un poco más, o a la máquina, no sé si adorarla tampoco, pero si tratáramos de entenderla, veríamos ese ciclo de 13 lunas. Respecto del Sol, que es el otro, el opuesto. Luna 13, la noche, los sueños, el otro lado, el otro mundo, la luna, 13 lunas, eso es el 13. Esa actitud manifiesta interior en Lucy Ferrier es la misma que vive el mundo de la noche en los sueños y no es material. Es una experiencia psíquica no material. El otro lado, la otra mitad de este disco de Pink Floyd, Division Bell. Entonces tenemos la luna, habíamos hablado del tarot, de Cerati también, bueno, el tema numeral lo deja bastante claro. Igual la referencia al 13 aparece varias veces en la obra de Gustavo. Está, vaya personaje el número 13, ¿eh? Vaya personaje que tiene sus 12 discípulos y él, el que vence a la muerte de la materia, ya que veníamos hablando del tarot, de la muerte, de que los huesos, de que hay algo que no muere. Hay algo que no muere, parece. La carta 13. Y hay un 13 que no muere. Jesús. Ese símbolo de Jesús. Sus 12 discípulos y él el 13 que vence la muerte. Hablamos de la luna. Bueno, del tarot hablamos. Podríamos hablar de los ave, de los vere, ¿sí? Que hablaban de que la muerte no existe. Bueno, pero eso, digamos, va para otro lado ya. 13 también, bueno, digamos, en cuanto a lo de la luna, como para redondear un poco más eso, también sí, podemos entender que a la noche se cae el velo de la materia. Quedamos encerrados en otra cosa, en la mente, en el alma, y nuestro espíritu quizás no es del todo fluido, porque hay un alma, hay una mente, una estructura mental que también nos limita, aparte del cuerpo. ¿Sí? Pero por lo menos a la noche el velo de la materia se desvanece. ¿Sí? Y hay otra cosa, hay otra experiencia que es experimentada. Entonces tenemos Jesús el 13. ¿Sí? ¿Quién más tenemos? Orwell, de esto ya hablamos. El mundo al revés de Stranger Things.
cuando hablamos de la otra mitad, el mundo al revés de Stranger Things. Y hablando de mundo al revés, vamos a ver cómo es el reino del revés, ¿no? Nos cantaba María Elena Walsh. Tengo la guitarra por ahí, podríamos empezar a tocar un rato. Sí, esa podemos hacerla en algún momento, una guitarreada. Podría ser, ¿eh? Pero hoy no es hoy, discúlpenme, hoy no es la situación. Pero bueno, eso de el mundo al revés de Stranger Things, que también nos lo menciona María Elena Walsh, en eso de me dijeron que en el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Sí? También está eso, por ejemplo, que en una octava, el semitono 13, porque son son 7 notas, ponele, en una escala, pero en realidad son 12 semitonos, pero lo completa la octava, el semitono 13, completa la octava. ¿Sí? Como si fuese un escalón más arriba. Lo mismo, eso representa ese 13, que es la misma nota que al principio, pero una octava más arriba, como en una realidad superior. Lo mismo, pero... sí, bueno, hablando... esto. Ahí va, qué bueno. Da Vinci, vamos con Da Vinci. Hablando de los dos mundos. Dos mundos. ¿Hay dos mundos? Un lado y hay un otro lado. Vamos a leer un versículo que quizás nos ilustre mejor esto. ¿Sí? Esta figura tan conocida de Da Vinci, a la que hoy le damos una interpretación propia dentro de este estudio que llamamos el guión de todos los guiones, donde estudiamos esta cosmovisión oculta a simple vista en las obras de arte, que nos dijeron cualquier significado y ya está. Y hay un mensaje en código atrás de toda la cultura y todas las obras y monumentos y discos y libros. ¿Cómo entender este cuadro en esto de los dos mundos? De que estemos hablando probablemente de dos mundos. En eso del 11 y el 13. Eso de la luna, la noche. Hay un versículo de la Biblia que es muy ilustrativo respecto de esto, que dice, 1 Corintios 15:44, que es, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Los dos habitando en el mismo. Hay dos mundos, como es arriba es abajo. Estás experimentando dos mundos, el exterior y el interior. Estás experimentando este y el otro lado, todo al mismo tiempo. Estás acá y también estás en el 13. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Creo que estamos como redondeando una idea clara del 13. 13 que en el tarot no tiene nombre, entonces quizá sea muy difícil explicarlo. Quizás es algo que sentir, algo que no son tan palabras. Quizás es una actitud, una emoción que sentir, un llamado al que acudir, no sé si tanto una definición.
pudiera llegar a ser el 13. Hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Es una manera muy básica de hablar de algo que a su vez pareciera también estar en subdividido como una cebolla en muchas capas, como mil hojas de existencia, ¿sí? Pero a grandes rasgos en esta dualidad podemos entenderlo como dos mundos, ¿sí? Primero, para empezar a tener una noción. Hay diferencias entre el alma y el espíritu, entre la mente y el espíritu, entre el yo y el mí, ¿sí? Después hay mucha información cruzada, ¿no? ¿Qué es el neocórtex? ¿Es el límbico, el reptiliano, el inconsciente, subconsciente, y hemisferio no sé cuánto? Está bien, cada uno le pone la palabra que son palabras, son importantes pero no dejan de ser palabras. Un poco de eso, ¿no? Un poco de eso. Bueno, otro ejemplo podría ser esto de... No, porque hablamos del 11 y el 13 como dos fuerzas, no sé cómo llamarlo. Este archivo nos gustaría mostrarlo claramente alguna vez, de forma entendible, pero hay mucho, disculpen. Bueno, esto, el caduceo de Hermes. Acá tenemos, por ejemplo, esto de la teoría ondulatoria de la luz, que después nos coincide con el caduceo de Hermes, que es ese joystick, ¿no? De quizás esta bochita que controla a esas dos, a esa luz, a la teoría ondulatoria de la luz. Así es como se supone se mueve la luz. Un eje sería el magnetismo y otro electricidad. Bueno, qué sé yo, teorías, ¿no? Pero nos coincide con el caduceo de Hermes y con el bastón del controlador, el que controla la luz, ¿sí? El que controla esos dos mundos, esos dos, perdón, el que controla esos dos cuerpos, el que controla los dos mundos, el que controla los dos cuerpos, como dice Corintios. Esos dos flujos, son flujos, es fuerza, es una fuerza. Entonces, ¿qué es? ¿Sí? De eso va un poco el 13, de que aún, como dice, he visto a Lucy, cuando dice he visto a Lucy, no será Lucy Ferrier, la de Sherlock Holmes, he visto a Lucy cuando entró a la habitación, después a nosotros nos parece, cuando se habla de Lucy, que se habla del portador de la luz, que nos coincide con lo que es la definición del éter, qué es lo que porta la luz, y hablando de Lucy, el 13, y una simbolización del otro mundo, de que hay un otro mundo, un otro lado. Acá también, ¿no? Sí, bueno, pero esto ya se nos va a hacer eterno. Y la cosa... Ah, esto, bueno, el símbolo de los tres círculos concéntricos. Madonna, si querés, Robbie Williams, KCO, una fuente, no, esto es algo que podrían prestar la atención. Otro símbolo, este de los tres círculos concéntricos, hay gente que lo ha estudiado ya y es muy interesante. El manejador y las cuatro fuerzas, ¿no? Como acá el manejador, en esto de que veníamos hablando de la película Tron, el caduceo, el manejador y cuatro fuerzas, ¿no? Esa cruz del controlador que veníamos hablando, ¿sí? A grandes rasgos dividido en dos ejes, ¿sí? En dos ejes, como en el caduceo. Es como empezar a hablar
El símbolo de la diosa Psique, también es otro lindo símbolo. Bueno, el de la serpiente que se muerde la cola, el alfa y el omega, es otra cosa que estaba por acá con ganas de explicar. Lo interesante es que se lleven quizás hoy un poco de esta noción de el 13. Y cuando Cerati nos dice visto a Lucy, no, tampoco está hablando de Lucy Ferrier, de Sherlock Holmes. Quizás hable de que vio lo que porta esta luz. Estos dos ejes del controlador. Esto. Quizás vio lo que porta esta onda. Quizás vio a Lucy cuando dice vio lo que porta la luz. Quizás vio el otro lado. Entonces, bueno, nos queda un poco hablar también del tema RGB. Sí. Pero por hoy me parece que ya... nos queda un poco de... Perdón, nos queda un poco de Biblia para seguir... Para cerrar un poco, porque hay algo... Corintios 13, hablando del 13, ya que venía por ahí, vamos a poner algo para ilustrar la Biblia. Vamos a poner Biblia. El 13 hace referencia al amor. Al amor. El amor, bueno, veníamos hablando de algo interno, una naturaleza interior nueva, como decía en la metáfora de Lucy Ferrier. Y bueno, y viene hablando, se llama la preeminencia del amor. Y hace toda una, bueno, lo leo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tenga amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Esto de comparar al amor con algo más allá de la muerte, ¿sí? Pero las profecías se acabarán y cesarán, y las lenguas y la ciencia acabará. Y viene de que el amor nunca deja de ser, está por encima de todo eso. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé de lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Mas entonces habla de la muerte, veremos cara a cara, ¿sí? Veremos las cosas quizás de una forma más nítida. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como si el amor tuviera más allá de la muerte. Algo más como para decir, che, no, porque a veces las cosas parecen medio tiradas de los pelos y uno dice, che, pero no estarás hilando cosas que no tienen nada que ver. Hay algo que encontraba, hablando de Cerati y de libros, por ejemplo, en el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato. Vamos a poner cualquiera. Sí, hay un momento. Les recomiendo que si lo leyeron en la escuela, lo tienen por ahí, vuélvanlo a leer porque en realidad decía algo. Hay mucha información que habíamos leído como ciencia ficción y en realidad es, no sé si una iniciación o una no iniciación, todo lo contrario. Es muy, muy curioso lo que uno se encuentra en la obra de Sábato
cuando empieza a transitar, a recorrer y absorber alguna otra información alternativa. Y nos encontramos con que en un capítulo 31, casi al final, dice: aviso a los ingenuos, no hay casualidades. Y lo dice como en una mayúscula, como diciendo, esto, cuidado que no hay casualidades. No hay casualidades, dice Ernesto Sábato. Podría ponerme a leer varios fragmentos de esto porque habla de cómo se maneja el mundo, puedo leer una partecita sola, quizás del capítulo 2, que había algo que por ahí era bastante corto. Bueno, del 3 o 4, del 3, el capítulo 3. Mi conclusión es obvia: sigue gobernando el príncipe de las tinieblas, y ese gobierno se hace mediante la secta sagrada de los ciegos. Es tan claro todo que casi me pondría a reír si no me poseyera el pavor. ¿Sí? Les recomiendo relean este libro, Informes sobre ciegos, de Ernesto Sábato, con nuevos ojos. Y nos quedamos con esa parte muy linda donde dice: aviso a los ingenuos, no hay casualidades. Y me hace acordar a eso de: y ya lo sabes, nada es casualidad. Aviso a los ingenuos, no hay casualidades. Hablando de Cerati. Sueles encontrarme en cualquier lugar. Y ya lo sabes, nada es casualidad. ¿Encontrar a quién en cualquier lugar? Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. ¿Qué está buscando en cualquier lugar? Y ya lo sabes, nada es casualidad. Bueno, tengo una verborrea brutal. Tenía muchas cosas relativas a esto para decir. Ya lo sabes, nada es casualidad, ¿sí? Entonces, no es casualidad. Y no es casualidad más, me había notado algunas frases de Cerati en esto de: y ya lo sabes, nada es casualidad. Él mismo, o Sábato mismo, digamos, él nos dice en su libro: che, aviso a los ingenuos, no hay casualidades. Y vos de repente lees el libro y te das cuenta que coincide con un montón de cosas que uno investigó, ¿sí? Dice: guarda que no hay casualidades, y ya lo sabes, nada es casualidad, nos dice el otro, ¿sí? Y también nos dice: hay tanto fraude a nuestro alrededor, comprenderás, dice. También dice: mecanismos de ilusión, todo el mundo es impostor. Y también dice que tal vez seamos la revelación. O dice: es más fácil no creer en nada ni en nadie. También dice: estar así despierto es un delirio. También dice, hablando de despertar, en eso de desperté, las ideas fueron más. Y entonces uno dice: ¿el tipo estaba realmente diciendo todo esto? Y sí, él dice: hablé de todo. Eso de todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad. Y cuento verdades como mentiras que pasan por canción. Cuento verdades que pasan por canción. Porque la clave íntima se va cayendo de mis labios. Se le cae la verdad. La clave íntima se le cae. Te lo está diciendo. El corazón se le vuelve delator. Y si el lenguaje es otra piel, en eso de toquémonos más con esa otra piel. ¿Con qué? Toquémonos con el lenguaje. Intercambiemos lenguaje. Eso nos está diciendo. Intercambiemos lenguaje. Bueno, empezá a darle bola a mi obra quizás. Bueno, nos invita a tocarnos más, pero con el lenguaje, con esa otra piel, ese otro sentido del lenguaje. Si algo callé es porque entendí todo. Sé que dices la verdad, la conozco, te conozco y no te creo. La tinta no secó y en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir. El fin de la pasión es que el oculto se vea. Vine a avisarte. Hay mucho de este tipo. Este era el título que quizás le quería poner a todo esto. Cerati, el 3 en la literatura y la máquina y el otro lado.
creo que más o menos se entendieron estos conceptos. Perdón por no poder llevarlo de una forma más prolija, pero necesitaba para empezar a hablar más tranquilo de otras cosas y ya haber dejado algunos conceptos plantados de nuestra teoría, porque esto es nuestra teoría, esto no encontramos esto en ningún lado, fuimos conectando un montón de cosas que fuimos cruzándonos por ahí. ¿Sí? Queríamos dejar asentado por lo menos un paquete de información que ya esté ahí, que, bueno, si quieres entenderlo, ¿de qué hablo cuando hablo del 13? Bueno, tenés este video que no sé cuánto dura, pero más o menos. Y atenti a este símbolo del que ya hablamos bastante, quizás en ese video, precisamente del 11 y del 13. ¿Sí? Este símbolo de la diosa Psique, símbolo, bueno, de Neptuno, que lo tenemos por acá. Son los juegos de Neptuno, quién sabe cuánto habrá que remar, ¿no? Son estos símbolos de la diosa Britannia que tenemos por acá. Es esto, Robbie Williams haciendo este saludo. Es este Neptuno de Islas Canarias. ¿Sí? Es este Gilgamesh sumerio contra el león, con su tridente. ¿Sí? Es este Power Ranger verde haciendo el tridente, que después lo pasaron a blanco, pero le dijeron, maestro, vos tenés que hacer este símbolo, quédate 2 temporadas haciendo así, vos quédate quieto. ¿Sí? Ese símbolo, ese tridente, está por todos lados. Cerati lo hace acá en el video que hablábamos de Te llevo para que me lleves, de ese que cayó del Edén por la ventana, ese Alex, ese Alejandro Magno que cayó por una ventana, ¿sí? Gengis Khan, el tridente, el Khan, que gobernó desde Canarias hasta la Araucanía. ¿Sí? Bueno, esto si seguimos se nos va ya a la mierda y parece, yo me estoy satisfecho. Shiva, no, hablando de tridente, me acordé de Shiva. Hay una relación directa entre el tridente y el 13. ¿Sí? Sí. También doma la serpiente, como el caduceo de Hermes, que veíamos que controla las serpientes. ¿Sí? Tridente. Bueno, estos son símbolos que, por ejemplo, como el de los 3 círculos concéntricos, o como puede ser este símbolo que también nos lo cruzamos mucho y del que en algún momento vamos a hablar, ¿sí? El de la serpiente se muerde la cola. Hay gente que sabe bastante más, nos gustaría invitarlo, que han estudiado un poco más algunas corrientes y estaría muy interesante invitar algunas personas, pero bueno, este es uno de los símbolos que quizás nos queda fuera. En este caso principalmente hablamos del 13, ¿sí? Atentos al 13, atentos al símbolo de la luna, que tienen una relación, el tridente, que no por nada nos hicieron creer que el diablo usaba eso. ¿Sí? ¿Está? Símbolos relativos al 13, ese símbolo de la diosa Psique. Nada es casualidad, y ya lo sabes, nada es casualidad. ¿Sí? El tipo que solo sabe contar hasta 13, dicho por él mismo. Entonces, ¿qué es el 13? Es muy difícil de explicar. Quizás lo mejor sea que empieces a conectar cada vez que veas el 13, el tridente, la luna.
los dos mundos, ¿sí? Quizás eso te dé quizás un marco eh, para, empezar a aprender a leer todo esta semiótica en código que se esconde en prácticamente toda nuestra cultura. Toda nuestra cultura aparecen estas referencias. Y la idea era un poco esclarecer las diferencias entre estos símbolos, no todo significa lo mismo. Y el 13 y el Loco Abreu. Un saludo al Loco Abreu, dedicado especialmente a él, este video, al Abreu de este mundo y del otro mundo también, ¿sí? Así que bueno, esperamos que a alguien le sirva para empezar a aprender a leer esta semiótica oculta que nadie nos enseñó, ¿sí? Empezar a aprender a leerla por nosotros mismos y detectar estos números, estos símbolos. ¿Va? Un saludo.